que comenzaron durante el mes de mayo de 2009 en Sucre, Bolivia, y continuaron el 10 de agosto siguiente en Quito, Ecuador. El rey, hoy emérito, Juan Carlos de Borbón, presidió personalmente el acto de Sucre, acompañado por la reina Sofía y los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el embajador especial para el Bicentenario, que fue el expresidente Felipe González, y altas autoridades internacionales, como el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, el secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y los ministros de Cultura de Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. El rey dijo en su intervención que el bicentenario de la independencia de los países hispanoamericanos era la ocasión idónea para que la comunidad iberoamericana reforzara su peso e identidad en el mundo y dinamice los vínculos con Europa. En su opinión, el bicentenario ofrecía una buena ocasión para impulsar las relaciones de Iberoamérica y reforzar nuestro trabajo en común, nuestro peso de identidad en todos los ámbitos a escala internacional. En esa ocasión, se trata de que nuestra voz sea tenida más en cuenta, contribuyendo generosa y positivamente a crear una sociedad internacional más libre, más justa, democrática y solidaria. Adicionalmente, debía también ser la ocasión para dinamizar los vínculos con Europa a través de la presidencia de la Unión Europea que correspondía a España en el primer semestre del 2010. Por su parte, el presidente del gobierno español dijo que querían acompañar a los pueblos iberoamericanos en esa conmemoración, en la que ellos mismos eran los auténticos protagonistas. Subrayó que se estaba ante una excelente oportunidad, aprovechar estas destacadas efemérides para entrar en una nueva etapa de mayor colaboración. Ya se disponía de un amplio margen para avanzar en la cooperación política, económica, social y cultural. Adicionalmente, el líder del gobierno del Reino de España destacó el papel que jugaba la corona en la construcción de un fuerte vínculo de afecto entre España e Hispanoamérica y subrayó que don Juan Carlos había cumplido más que ejemplarmente lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución del Reino de España al asumir la más alta representación de esta nación con una perfecta comprensión del momento histórico, sabiendo establecer un fuerte vínculo de afecto mucho más allá de lo institucional con todos los pueblos de la América Latina. Una vez que el rey habló, dijo lo siguiente: señoras y señores, los bicentenarios nos ofrecen, en suma, una buena ocasión para impulsar nuestras relaciones y para reflexionar sobre nuestro presente y futuro como una comunidad iberoamericana de naciones. Todo ello para reforzar nuestro trabajo en común, nuestro peso e identidad en todos los ámbitos a escala internacional y para mejor superar los desafíos del mundo en que vivimos. Se trata de que nuestra voz sea tenida más en cuenta, contribuyendo generosa y positivamente a crear una sociedad internacional más libre, justa, democrática y solidaria. La generación de los bicentenarios, la que nazca y crezca durante su celebración, será la que pueda recoger los frutos de unas reflexiones que esperamos y deseamos sirva para potenciar la comunidad iberoamericana y las legítimas aspiraciones de sus países y ciudadanos. Unas conmemoraciones que nos llevan, antes de concluir, a reiterar el respeto y el afecto de España al conjunto de las naciones libres, iguales, soberanas e independientes nacidas en América hace 2 siglos y con las que nos sentimos profundamente hermanados. Efectivamente, el lunes 25 de mayo de 2009 se realizó en Sucre la primera conmemoración del bicentenario de la formación de una Junta de Gobierno patriótica integrada por los oidores de la Real Audiencia de Charcas en La Plata. La ocasión fue aprovechada para reunir los alcaldes del Cono Sur y de la Comunidad Andina en el Salón Rojo de la Alcaldía Municipal. El siguiente fue el 28 de mayo, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, actual rey, llegó a Bogotá para reunirse con la Comisión de Honor del Bicentenario. El jueves 16 de julio siguiente se conmemoró en La Paz el bicentenario de la formación de su Junta de Gobierno Patriótica. Acompañaron al presidente Evo Morales,
los presidentes de Venezuela, Ecuador y Paraguay. Finalmente, el 10 de agosto se realizaron en Quito los actos conmemorativos de la formación de la Junta de Gobierno Patriótica en la sede de la antigua Real Audiencia, hoy Palacio de Carantoledo. Las actividades conmemorativas culminaron en España durante el año 2012. El del bicentenario de la aprobación de la primera Carta Constitucional del Reino de España en las Cortes que se reunieron en la isla de León, hoy en día Cádiz. Las actividades de la Alta Consejería Colombiana las terminaron el 7 de agosto de 2010, al concluir la administración Uribe Vélez, como ustedes recordarán. Un testimonio académico de esas actividades fue la edición de 2 tomos de lujo titulados Revolución, Independencia y Guerras Civiles. El segundo tomo se titula Vida cotidiana y cultura material en la independencia, en los que participaron 21 historiadores y fueron presentados en el Palacio de Nariño el miércoles 28 de julio de 2010. Pero las universidades y las academias prolongaron la conmemoración hasta el año 2021, organizando actos conmemorativos de la Batalla de Boyacá en el 2019 y del Congreso Constituyente de la Villa de Nuestra Señora del Rosario en el año 2021, acompañados por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Fue así como las actividades políticas se acompañaron de un extenso número de congresos y simposios internacionales sobre las revoluciones, las independencias y los eventos constituyentes que construyeron varias redes de historiadores del mundo hispanoamericano. Después de mostrar este contexto político de lo que ocurrió desde el año 2008, hablaré ahora de cómo eso se reflejó en una gigantesca organización académica. Les quiero decir que entre los años 1999 y 2011 se realizaron por lo menos 20 congresos y 35 seminarios, coloquios o simposios que reunieron a más de 400 historiadores, porque yo tengo los programas de todos y los conté, que se dedicaron a investigar las revoluciones, las independencias y los eventos constituyentes. En esta ponencia listo los 20 congresos, dónde ocurrieron y las fechas, pero no se la voy a leer, la pueden encontrar en la ponencia. Pero les quiero resumir que en todos estos eventos participaron como ponentes y conferencistas más de 400 historiadores profesionales. Ninguna efeméride se había traído tantos historiadores en el mundo hispanoamericano a ambos lados del océano. Y entre ellos brillaron unas figuras que se consagraron en el estudio de la época revolucionaria, y solamente voy a mencionar a los más conocidos en la bibliografía: François Javier Guerra, José Fontana, Manuel Chus, Virginia Guedea, José Carlos Charamonte, Noemí Goldman, Jaime E. Rodríguez O., que recientemente falleció, Germán Carrera Lamas, que aún vive, Inés Quintero, Genevieve Verdot, Ivana Frasquet, Federica Morelli, María Luisa Sus, que sigue en La Paz, Jorge Pierschman, Juan Marchena Fernández, que ya falleció, John Elliot, Annie Lemperrier, Joe Blomnet y Anthony Mafarlane. Ahora bien, de este gigantesco trabajo, de estos 400 historiadores y de esta profusión bibliográfica tan extraordinaria, voy ahora a mencionar cuáles son las nuevas representaciones históricas que entraron al mercado historiográfico y que desafortunadamente no han entrado al mundo de la docencia, como veremos más adelante. La inmensa producción historiográfica de las 2 últimas décadas trajo unas nuevas representaciones históricas sobre la época de las revoluciones en el mundo hispano, así como del proceso de las independencias en América y de la experiencia constituyente temprana. En lo que sigue voy a presentar una apretada síntesis de esas nuevas representaciones históricas. Primero, se ha abandonado la idea de una emancipación. Es una figura del derecho civil en la que un hijo que ha llegado a la edad adulta abandona el hogar paterno y recibe de los padres una heredad
que lo puso en estado de ganarse la vida. Esa idea antigua de la emancipación fue reemplazada por la nueva idea de una época de revolución política hispana que acaeció simultáneamente a ambos lados del Océano Atlántico. Ese proceso simultáneo se hace arrancar hoy desde 1808, con la crisis de la sucesión en el trono de las Españas. Ustedes recuerdan, del rey Carlos IV a su hijo, el príncipe de Asturias, quien emergió como Fernando VII tras el motín popular del Palacio de Aranjuez, la devolución de la corona al rey padre en Bayona, la cesión de ella en favor del emperador francés y finalmente la asignación de la corona en José I Bonaparte inauguró en la península la nueva administración josefista. La reacción de los vasallos españoles a ambos lados del océano fue la misma: tumulto y bochinche para destituir las autoridades antiguas, formación de juntas de gobierno espurias, declaración de fidelidad al rey Fernando VII cautivo, rechazo a la familia Bonaparte y triple agenda de los nuevos gobiernos provisionales, que se integró con 3 tareas. Primero, defensa de la fe católica. Segundo, conservarle los dominios al rey deseado, Fernando VII. Y tercero, medidas fiscales e irresponsables de alivio. Segundo, hoy en día hablamos de un proceso de revolución hispana a ambos lados del océano. Les debo recordar que en la segunda sesión de las Cortes de Cádiz, el 25 de septiembre de 1810, se propuso la discusión de la minuta de un decreto que indagaba por el tratamiento que habría de darse en adelante a las Cortes, al Poder Ejecutivo y a los tribunales superiores, fundándose en la aprobación que el día anterior se había dado a la minuta de un decreto preparado por el diputado de Extremadura que atribuyó a las Cortes la soberanía nacional. Fue entonces cuando se resolvió que las Cortes tendrían el tratamiento de majestad, aunque a primera vista no se trataba más que una fórmula protocolaria. En el fondo se estaba jugando aquí la revolución política hispana. Las potestades que habían pertenecido al rey pasaron a ser competencias de los representantes de la nación. El rey ya no era sino el más grande de los españoles, pero los diputados de las Cortes, entre ellos muchos americanos, digamos que la tercera parte, pasaron a ser la suma potestad, la soberanía reasumida por los representantes del pueblo en ausencia de sus reyes. La revolución hispana había comenzado en 1810 en Cádiz, cuando los diputados despojaron a Fernando VII de su autoridad soberana, que trasladaron a la nación española de ambos hemisferios. La nación soberana fue el resultado de esta revolución hispana. Tercero, la revolución política no tenía necesariamente que resultar en una declaración de independencia y en una separación respecto de la monarquía. Por ello, el 1 de octubre de 1810, el diputado del Virreinato de Santa Fe, el quiteño José Mejía Lequerica, defendió que en adelante las provincias americanas se considerarían parte integrante de España y que debían ser olvidados los extravíos que ellas hayan podido cometer en el reconocimiento de la autoridad legítima. Desde la apertura de las Cortes, los diputados suplentes americanos porfiaron contra la utilización de la palabra colonia, que ya debería estar proscrita del lenguaje universitario colombiano, para calificar a los dominios americanos de la monarquía, fundándose en el decreto de la Junta Central que había convocado a los americanos a enviar sus diputados. Para el diputado quiteño, la expresión dominio de las Indias era inaceptable. Entonces propuso durante la sesión del 10 de agosto de 1812 la introducción de una pareja nueva de expresiones en lengua castellanas,
la España ultramarina y la España europea, como parte del mismo conjunto nacional. Esa proposición fue aprobada con la acotación del diputado Argüelles referente a que en la resolución pertinente se expresara el motivo de esta innovación del nuevo lenguaje político en la hispanidad. Cuarto, instaurada la revolución política en el Reino de España, las Cortes nunca declararon la independencia respecto de la monarquía. Por eso dije, no necesariamente la revolución conduce a la independencia respecto de la monarquía, sino que incorporaron al nuevo orden constitucional de la nación. Les debo recordar que los virreinatos del Perú y la Nueva España, al jurar la Carta de Cádiz, aceptaron inicialmente la revolución sin pasar a un proceso de independencia. Lo mismo que las provincias del Virreinato de Santa Fe, que juraron la Carta Gaditana y que fueron muchas, y recientemente un libro ha demostrado que tantas fueron. En consecuencia, el nuevo orden revolucionario, que fue el despojar a Fernando VII del poder soberano, pudo conservar la figura del rey como parte del orden constitucional, como hasta el día de hoy sucede en el Reino de España, una monarquía constitucional en la cual el rey es parte del orden constitucional y jefe de la nación sin mediar ninguna independencia respecto a la monarquía. Quinto, como la independencia no era una consecuencia del orden constitucional gaditano, entonces para nosotros hay que explicar las razones por las cuales muchas provincias americanas sí pasaron a declarar la independencia respecto de la monarquía de las Españas. El texto de la primera declaración de independencia de Cartagena de Indios puede ilustrar la respuesta que podemos dar. Esa declaración de independencia de Cartagena de Indias se produjo en tres contextos: el del momento histórico en que se publicaba en el mundo ese tipo documental llamado Declaraciones de Independencia; en segundo lugar, el de la coyuntura política marcada por la reciente Declaración de Independencia de Venezuela; y en tercer lugar, del conflicto interno que acaecía en la propia provincia de Cartagena. Expliquemos en detalle esta que les acabo de decir como punto quinto. A. La Declaración de Independencia de las colonias americanas, dije americanas del norte, respecto a la corona inglesa, que fue el 4 de julio de 1776, inició el proceso de escritura de este género documental e introdujo el vocabulario político que lo caracteriza: derechos justos e imprescriptibles, buen pueblo, libertad, bien y felicidad pública. El principal redactor de ella, Thomas Jefferson, tomó buena parte del vocabulario de la Declaración de Derechos para la colonia de Virginia de mayo del 76, pero la principal fuente que los padres fundadores de los Estados Unidos habían usado para desarrollar el vocabulario de la independencia durante la segunda mitad del siglo XVIII había sido el compendio legal del jurista suizo Emmerich de Vattel, titulado Droit de gens, ou Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires de nation et de souveraineté, publicado en Londres en 1758. La circulación de este libro sobre el derecho de gentes en la Europa protestante y en el mundo anglohablante hizo de este autor el escritor moral y político más influyente entre 1760 y 1840. Vattel definió la ley natural de las naciones como la ciencia que enseña los derechos que subsisten entre naciones o estados y las obligaciones correspondientes a estos derechos. Esta ley de la naturaleza aplicada a las naciones enseñaba que, estando las naciones compuestas por hombres libres e independientes, por naturaleza, era de naturaleza que todas las naciones fuesen libres y soberanas. En consecuencia, decir nación era lo mismo que decir Estado soberano e independiente de otras naciones. En el contexto de la Sociedad Mundial de las Naciones, la primera ley era que cada nación individual está obligada a contribuir con su poderío
a la felicidad y perfección de todas las demás. La segunda ley general independiente debería ser dejada en el disfrute pacífico de la libertad que es inherente a su propia naturaleza. Como consecuencia de esa libertad e independencia naturales de cada nación, le correspondía a cada una formar su propio juicio de lo que le prescribía su conciencia respecto a lo que podía o no hacer propiamente. Como esto significa que por naturaleza todas las naciones son iguales, la soberanía del Estado de una pequeña república no era inferior a la de un reino poderoso. En consecuencia, cada nación, como libre, independiente e igual, dotada del derecho de juicio según los dictados de su conciencia, es dueña de sus propias acciones, siempre que no afecte los derechos válidos de las otras. Cada nación, por ser libre e independiente, debe constituir su Estado soberano, la autoridad pública que regula los asuntos comunes y que prescribe a cada individuo la conducta que debe observar con miras a la riqueza colectiva. Esta autoridad pública, que debe hacerse obedecer de todos los medios, puede ser escogida porque pertenece al cuerpo social. De ese modo, la constitución del Estado es la puesta en efecto de ese derecho del cuerpo político. La perfección de un Estado y su actitud para atender los fines de la sociedad depende de la mejor constitución posible que pueda escoger la nación según sus circunstancias. Eso significa que una nación tiene el derecho a cambiar su constitución cuantas veces le dé la gana. Vattel examinó en el capítulo 18 del primer libro de su obra el asunto del establecimiento de una nación en un país. Aunque la tierra pertenecía en general a la humanidad, históricamente cada nación se habría apropiado para sí de una porción de la tierra para garantizar su subsistencia, estableciendo su derecho al dominio y propiedad. Así resultó que cada país es el asentamiento de una nación, con su peculiar y exclusivo derecho a usarlo. Este derecho tiene dos caras: el dominio virtual de la nación a usar su territorio para satisfacer sus necesidades, y en segunda cara, el imperio, o el derecho de soberanía para dirigir y regular a su gusto todo aquello que tiene que ver con el país. Eso significa que cada nación ejerce dominio e imperio sobre el territorio del país en el que habita, es decir, ejerce los derechos de una soberanía estatal. Históricamente, eso también había ocurrido en el Nuevo Mundo, pues grupos de familias libres migraron hacia esos países deshabitados y allí ensancharon el dominio de sus naciones de origen. Es por eso que el numerato 110 de este capítulo, que se titula Colonias, debió ser leído por los colonos anglosajones con mucho interés, pues era la base para una posible independencia respecto de la nación inglesa, pero siempre y cuando se construyera la idea de una nación continental americana. Pasemos al segundo contexto de la declaración de independencia en nuestro país, y me refiero a la instalación del Congreso y el nombramiento del Poder Ejecutivo, que significaron la declaración de la Junta Suprema de Caracas, con lo cual pudo este Congreso convertirse en el depositario legítimo de la soberanía en la antigua jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela. Al comenzar la primera semana de julio, el diputado de Guanarito propuso la moción que abrió el debate sobre el tema de la declaración de independencia. Fue así como en los días 3 y 5 de julio, casi todos los diputados presentes expusieron sus argumentos en favor de la independencia respecto de la monarquía, dado que ya se había reasumido la soberanía y que esa comisión especial se ocupaba de redactar una constitución bajo los principios democráticos. Por lo tanto, ya era insostenible el mantenimiento de la fidelidad al rey Fernando VII, en especial porque estaba en ciernes el establecimiento de una república sancionada constitucionalmente. Fue así como el día 4 de julio de 1811 asistieron al Congreso los miembros de la Sociedad Patriótica y convocaron a los diputados a resolver de una vez por todas el asunto de la independencia absoluta, y algunos de sus voceros más radicales exigieron la declaratoria inmediata contra la tiranía y la opresión españolas. El Congreso consultó con el Poder Ejecutivo la compatibilidad de la declaración solicitada con la seguridad pública, y al parecer
aprobatorio de este fue leído al comenzar la sesión del día 5 de julio. Plenos de confianza, todos los grupos sociales representados estaban dispuestos a asumir una audaz decisión, con la única excepción del diputado Lagrita, el presbítero Manuel Vicente Maya, quien tenía una muy buena razón en contra. Ningún diputado tenía instrucciones de sus comitentes para tomar esa decisión, puesto que el Congreso había sido convocado como un cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII, tal como lo habían jurado cuando se posesionaron. Fue así como, al terminar la sesión del día, el presidente del Congreso de Venezuela consideró suficientemente debatido el tema y lo sometió a votación. Con el único voto en contra del diputado Maya, unánimemente los diputados votaron por la declaración inmediata de la independencia. Pudo así el presidente proceder a declarar solemnemente la independencia absoluta de Venezuela, cuyo anuncio fue seguido de vivas y aclamaciones del pueblo, espectador tranquilo y respetuoso de esta augusta y memorable controversia. Eran las 3 de la tarde del día 5 de julio de 1811, y antes de ponerse el sol, dirigió el Poder Ejecutivo una proclama a los habitantes de Caracas para informar sobre esta gran novedad política en todo el continente suramericano, la primera novedad de este tamaño. El acta de la declaración de la independencia de las provincias de Venezuela se firmó el 5 de julio de 1811 por los 37 representantes del Congreso de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, quienes afirmaban integrar una confederación americana de Venezuela en el continente meridional. La razón que escogieron para justificar tamaña decisión fueron las abdicaciones de los reyes hechas en Bayona, que según la retórica del Congreso había restablecido todos los derechos a los americanos. América había tomado a su cargo su propia conservación, en la circunstancia en la que un rey había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba. En efecto, los reyes borbones habían faltado en Bayona al deber sagrado que habían contraído con los españoles de los dos hemisferios, incapacitándose a sí mismos para gobernar a un pueblo libre a quien entregaron como un rebaño de esclavos. También los gobiernos intrusos que se habían abrogado la representación nacional se habían aprovechado pérfidamente de la buena fe de los americanos, sosteniendo la ilusión a favor de Fernando para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante. Una vez disueltos esos gobiernos, la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para conservar los derechos de su rey y ofrecer asilo a sus hermanos europeos, obteniendo con ello el calificativo de insurrectos y rebeldes. Después de haber permanecido 3 años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa, la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España los había relevado del juramento condicional que habían prestado. Había llegado el momento de disolver los lazos que lo ligaban al gobierno de España. Como todos los pueblos del mundo, estaban autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan, ya que nos llama a la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. El Manifiesto al Mundo, fechado el 30 de julio de 1811, ratificó las razones aducidas por el Congreso para declarar la independencia. Así fue posible que el 21 de diciembre de ese mismo año pudiera el Congreso General de Venezuela sancionar la primera constitución republicana de Hispanoamérica, con lo cual se incorporaron el principio de la igualdad de los ciudadanos, la elección de un gobierno representativo y la división de los poderes políticos. Y el último contexto en el cual ocurren nuestras independencias ocurrió en Cartagena. Al terminar el mes de julio de 1811, ya se conservaban en todos los círculos de Cartagena de Indias la noticia de la declaración de independencia de Venezuela. Todo el mundo lo comentaba.
Las circunstancias precisas de la declaración de independencia de Cartagena fueron más o menos 8:30 de la mañana del lunes 11 de noviembre de 1811. Comenzaron la gente de la ciudad de Cartagena de Indias a correr por las calles y a cerrar las puertas de las casas y de las tiendas. El motivo de la alarma eran los pardos del arrabal de Hexemaní, que después de congregarse en la plazuela de San Francisco, entraron por la puerta de la muralla con la intención de presentarse con ánimo turbulento en la plaza del gobierno. Al rato se oyeron cañonazos en las murallas y se dijo que ya los pardos se habían apoderado de la artillería, que habían ocupado los principales baluartes y que, unidos a los batallones de patriotas pardos, milicias parda y artillería, habían dirigido los cañones hacia el cuartel del regimiento fijo y de los patriotas blancos, para impedir que sus efectivos salieran a la calle. Mientras tanto, la Junta de Gobierno Provincial se reunió en el lugar acostumbrado para atender las demandas de los amotinados, que designaron como subdiputados al doctor Ignacio Muñoz, abogado de Cincelejo, casado con una mulata, hija de Pedro Romero, y al doctor Nicolás Omaña, cura del Sagrario de la Catedral de Santa Fe, quienes se encontraba entonces en la ciudad. Los dos fueron conducidos por entre la multitud por muchos de los pardos. Con suma atención, la Junta recibió a los dos diputados, quienes portaban un pliego con las demandas de los amotinados. El primer artículo de ellas era pedir que se declarase expresamente que Cartagena era absolutamente independiente de todo gobierno de España y de toda nación extranjera. Esta demanda se debatió acaloradamente, pues el presidente de la Junta, el doctor José María García de Toledo, argumentó que los 12 miembros de ella eran provisionales y no tenían facultad legal alguna para tomar una decisión tan grave. Aconsejó esperar hasta el próximo mes de enero, cuando se reuniría el Colegio Constituyente del Estado de Cartagena, el cuerpo que podría legítimamente aprobar esta demanda. Pero la presión de los insultos y de las amenazas que se profirieron sobre él hicieron que la Junta cediera y fue otorgada. De inmediato fue publicado por un bando con la escolta de todos los cuerpos militares reunidos, declarando a la provincia de Cartagena por Estado soberano independiente de España. Concluida esa ceremonia, volvió el tumulto a presentarse ante la Junta para tratar sobre las demás solicitudes del pliego, a devolver al Estado de Cundinamarca los fusiles importados que habían sido retenidos en el puerto, extinguir de inmediato el Tribunal de la Santa Inquisición, desterrar a los 2 inquisidores que allí se encontraban, reservar los empleos de consulado de comercio de los americanos, al igual que los del regimiento fijo debían darse a los americanos que se hubiesen distinguido por su patriotismo. Algunas medidas competían a la villa de Mompox, que es parte de la jurisdicción de la gobernación de Cartagena, y que estaba invadida desde enero por las tropas que fueron enviadas por la Junta Cartagenera bajo las órdenes del comisionado Ayos para destruir la Junta del Gobierno local que se había erigido para independizarse de la autoridad, no del rey de España, sino de Cartagena. El comisionado había sometido a los vecinos a pesquisas, embargos y destierros, y había cambiado a todas las personas que desempeñaban los empleos del cabildo. Los levantados pidieron entonces el cese de todas estas medidas, permitir a todos los emigrados regresar a sus casas para gozar de sus propiedades y honores, y reformar de nuevo el cabildo para que los más idóneos pudieran ocupar empleos de la República, con lo cual podrían olvidarse eternamente las pasadas desavenencias entre Cartagena y Mompox. Todas las peticiones fueron concedidas por la Junta Provincial, excepto la devolución de los 400 fusiles que habían decomisado a la Junta de Santa Fe. Se informó también que el pueblo había clamado porque la Junta Cartagenera no sostuviera jamás rivalidad alguna con la Junta de Santa Fe, pues de esta ciudad recibía Cartagena todo el socorro. En los lugares públicos fue fijada la providencia de la Junta, con la que otorgó todas estas peticiones, al igual que la declaración de independencia que fue redactada de inmediato. Esta declaración afirmó que los representantes del buen pueblo de la provincia de Cartagena de Indias irán a exponer ante los ojos del mundo imparcial el cúmulo de motivos poderosos que los habían conducido a declarar solemnemente su separación para siempre de la monarquía española, apartando con horror 300 años de vejaciones,
de miserias y de sufrimientos de todo género, dijeron. Identificaron los motivos recientes que desde la crisis de 1808 los habían llevado a adoptar tan drástica decisión. En primer lugar, la renuncia al trono que habían hecho los reyes Borbones en Bayona, pues con ello se habían roto los vínculos que unían al rey con sus pueblos, de tal suerte que esos habían quedado en el pleno goce de su soberanía. Ese fue el contexto de las declaraciones de independencia de nuestras provincias. Sexto, después de la revolución que condujo a la independencia, la revolución política que condujo a la independencia en ese orden, el siguiente paso fue dotar a la nueva nación independiente de su propia carta constitucional. Esa era una tarea de un Congreso Constituyente de toda la nación. Pero para ello se requería que todas las provincias que habían reasumido la soberanía en el momento de la revolución la cedieran al Congreso Nacional, para que éste pudiera actuar como un poder soberano. Pero eso no fue posible durante la década de 1810 en el antiguo virreinato de Santa Fe, con lo cual el primer Congreso del Reino, que se reunió en Santa Fe el 22 de diciembre de 1810, no pudo obtener de los diputados de Santa Fe la cesión de la soberanía. Los santafereños no iban a soltar la soberanía de su junta que llamaban Supremo, y con lo tanto el Congreso no pudo ser soberano, y con lo tanto el Congreso perdió una década intentando obtener una constitución nacional. Con ello podemos decir que la construcción de una nueva nación de ciudadanos tuvo una década perdida, la década de 1810. Séptimo, durante el tiempo de la restauración del orden monárquico que se dirigió en Santo Tomás de Angostura un ejército que se proclamó a sí mismo libertador. Después de acopiar hombres reclutados, incluyendo una legión británica y armamento, emprendió una campaña sobre la capital del virreinato que resultó sorprendentemente exitosa. Y fue entonces cuando el general Bolívar regresó a la sede del segundo Congreso Constituyente de Venezuela y consiguió que aprobara la Ley Fundamental de Colombia. No lo olviden, la Ley Fundamental de Colombia de 1819 la aprobó el Congreso Constituyente de la República de Venezuela. El Congreso Constituyente de la Villa Rosario de Cúcuta pudo en 1821 aprobar, ahora sí, la primera Carta Constitucional de la nueva nación de ciudadanos que nació con el nombre de República de Colombia. Desde entonces, los procesos de formación de Estado y de construcción de nación arrancaron su camino ya bicentenario. Estas 9 representaciones que he resumido en 7 puntos son compartidas por 400 investigadores. Pero esto no llega a la docencia, básica ni secundaria. Por la sencilla razón de que hace 3 décadas no se enseña historia, ni geografía, sino un cajón desastre que se llama Ciencias Sociales, que con el tiempo el Ministerio de los Colegios ha reducido a 3 horas semanales, donde cada profesor enseña lo que le da la gana. Y tosudamente los funcionarios del Ministerio han resistido todos los empeños legales para restituir la enseñanza de la historia, por lo cual este trabajo tan descomunal de ya más de una década se quedará entre los historiadores profesionales y no va a llegar a la docencia ni la va a impactar en la enseñanza básica ni media. Seguirán repitiendo los mismos cuentos de Navia Rubla. Muchas gracias. Quien va a hacer comentarios de la conferencia del señor Armando Martínez Garnica. El señor Rodrigo Izaza es administrador de negocios de la Universidad EAFIT, historiador y escritor. Actualmente se desempeña como vicepresidente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos CDR. Es también veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal Colombiano y es tesorero de la Academia Colombiana de Historia actualmente. Autor de más de 20 libros dedicados a la historia política de Colombia y al pensamiento liberal, y ha sido distinguido
con importantes condecoraciones nacionales por sus aportes a la investigación histórica y a la difusión del patrimonio documental. Además, integra numerosas academias de historia de Colombia y de Iberoamérica, consolidándose como una de las figuras más representativas de la historiografía nacional. Vamos, muy bienvenido. A nadie le importa que hayamos entregado el 40% del territorio. La expectativa de vida al nacer hoy son 78 años. En ese tiempo eran 27 años. De manera que una persona de 50 años era un anciano venerable. Los hijos por mujer eran 8,5 hijos por vientre. Para mantener la población se necesita que por vientre sean 2,1 hijos. Hoy, según un artículo del Tiempo del domingo pasado, estamos en un hijo por vientre. De manera que la población va a empezar a bajar radicalmente, porque hoy los jóvenes, y me perdonan los muchachos, no quieren tener sino un perro y un gato. El crecimiento poblacional era del 2,2% en esa época, que era supremamente alto. Dos censos nos sirven de referencia. El primero hecho por el arzobispo virrey Caballero y Góngora en 1782 y el siguiente, el del general Santander, en 1825. El primero daba 1.046.600 habitantes, poco más de lo que tiene Ibagué. El resto del territorio estaba despoblado. En 1825 éramos 1.327.000, lo que produce un incremento poblacional del 0,62% anual, o 6.500 personas por año. El mayor problema de la economía era el contrabando. Al contrabando se dedicaba todo el mundo. Había algo que se llamaba el Camino de Jerusalén, que iba de Riohacha hasta Monpós. El virrey Eslava le escribe a los alcaldes de Monpós, de Cartagena, de Santa Marta, de Riohacha, y les pregunta por el Camino de Jerusalén. Y todos contestan, ¿cómo? Primera noticia. ¿Y eso qué es? Y era por donde entraba todo el contrabando de los holandeses, de los ingleses, de los franceses, y salían mulas, caballos, telas, en fin, lo que se producía en el nuevo reino de Granada. Y por eso Monpós era una de las poblaciones más salvajes que tenía el nuevo reino de Granada. Allá mataban a lanzazos hasta 15 personas a la semana, que era un escándalo. Salomón Calmanovis ha calculado que el producto por habitante de la Nueva Granada era de 27 pesos oro, contra casi 42 de México, y que la Nueva Granada exportaba para la misma época 2 millones de pesos plata, cuando el Perú exportaba 8 y México exportaba 18. Éramos un país supremamente pobre. Las finanzas de la Junta Suprema de Santa Fe, cuando Carbonell sale de su segundo carcelazo en enero de 1811, a donde lo habían metido en 2 ocasiones la Junta Suprema encabezada por el señor Pey, que lo habían convertido en el primer preso político de la nación. Le entregaron a Carbonell las finanzas de las cajas matrices de Cundinamarca, y con el señor Garpaz de Lastra hicieron un recuento de los impuestos que había y que se cobraban antes del 20 de julio de 1810 y los que se cobraban en ese momento en 1811, y ya el déficit de las cajas en ese corto periodo de julio a enero
superaba los 600.000 pesos. Sin dinero no se hace la guerra, decía Simón Bolívar. Se le pidieron préstamos a todo el que pudo, interno y externo, para mantener el nuevo ejército nacional que le dio la independencia a la Nueva Granada, a Venezuela, a Ecuador, a Perú y a Bolivia. En ese momento, cuando Simón Bolívar controla Bolivia, que es el Alto Perú, Bolívar gobernaba el cuarto país en extensión del mundo, para que sepamos de qué tamaño era lo que había hecho este caraqueño. Se le pidió plata a Wilson, a la expedición de Gregor MacGregor, al almirante Brión, a Petión, a Guillermo Anderson, a la compañía Hurry Powells, los compromisos de José María del Real, de López Méndez en Londres con los vales de Angostura, fueron algunos de los que prestaron dinero para la independencia. Se recurrió a los corsarios y a los patentes de corso que dejaban un rédito para la República. El gasto militar es un escándalo. Entre el 25 y el 26, entre los años 25 y 26, el 76% del presupuesto se dedicaba a la guerra, al ejército del señor Simón Bolívar. Ese mismo presupuesto del 26 al 27 era del 62% y en el 39 al 42, cuando la guerra de los supremos, era del 44%. País dedicado a la guerra. No podía progresar, no tenía nada para invertir. El endeudamiento interno comenzó en agosto 29 de 1811, cuando la Junta de Cartagena recurrió a un empréstito hecho por don Juan de Casamayor por un valor de 30.000 pesos. Ahí comenzó Cristo a padecer, porque era la parte interna de donde sacábamos la plata, y eso ha seguido creciendo y jamás se ha vuelto a acabar. En septiembre 27 de 1811, Antioquia le otorga un préstamo de 10.000 pesos a las provincias de Cartagena y Popayán, que nunca lo pagaron. La corrupción que hoy nos azota también pasaba en la Nueva Granada. En las constituciones de la Nueva Granada, en las 21 constituciones que hubo de 1810 a 1816, siempre se hablaba de la compraventa del voto. Aquí hemos sido muy folclóricos hablando de que los costeños son los reyes de comprar y vender votos. No, eso ya lo sancionaba la Constitución de Antioquia de 1812, y la de Cartagena y la de Neiva, casi todas hablaban de la compraventa del voto. Y después nos llegó el señor Pablo Morillo, que se llevó un montón de plata, y para que no lo cogieran se fue a vivir a Francia. Hubo movimientos revolucionarios en Cartagena, en Cali, en Pamplona, en Socorro, en Santa Fe, en Monpós, en Valledupar, que fueron movimientos, algunos de revolución y dos de ellos de independencia. Valledupar en junio de 1810 y Monpós en agosto de 1810. Hubo un personaje muy importante en esa época que dominó el panorama político de Cundinamarca, no de Colombia, de Cundinamarca, porque él gobernó no a Colombia, sino a la provincia de Cundinamarca, y más o menos extendía con su ejército su influencia desde el Socorro, que después se le separó, Boyacá, que le dio tanta guerra, la región hasta Neiva, es decir, la margen derecha del río Magdalena. Nariño no pasó a la margen izquierda del río Magdalena, pero fue un personaje que el 1 de septiembre de 1811 habló por primera vez del cobro de peajes por el uso de las vías y caminos. De manera que cuando pasen por un peaje, acuérdense de Nariño.
El 10 de octubre de 1811, siendo presidente de Cundinamarca, hizo la primera devaluación de este país. Le rebajó la ley a la moneda de oro, convirtiéndose así en el padre de nuestros devaluadores y en el primer hacendista de Colombia. Fue el primero en hablar de venta ni de tránsito. Habló en la bagatela de la necesidad de, con perdón de Javier que vive en Tunja, ahí se quedó. Santa Marta se quedó como un pueblito, apenas está empezando a pelechar. Monpós se quedó en lo que fue Girón, Pamplona, Honda, Cartago, Popayán, El Socorro, fueron todas ciudades que pasado el periodo hispánico no alcanzaron a desarrollarse en el periodo republicano y en el siglo XX. Y finalmente, para no alargarme en este proceso, en septiembre de 1811, José María Carbonell, al frente del pueblo, da el primer golpe de Estado de nuestra vida republicana. Arrincona a la Junta Suprema, que ya había salido el señor Pey, estaba en manos del hijo del marqués de San Jorge, don Jorge Tadeo Lozano, y del vicepresidente Domínguez. La Junta creyó que, diciéndole a Carbonell que está bien, que los iban a cambiar, pero que al otro día volvían a gestionar. Pero Carbonell, utilizando armas no muy ortodoxas, arrinconó a la Junta y le exigió que nombraran, no solamente los quitaran, sino que nombraran a Antonio Nariño de presidente. Y la Junta no tuvo más remedio que nombrar a Nariño. Nariño al otro día citó nuevamente a la Junta y mandó a Carbonell para su casa para que no lo atormentara, y la Junta le ratificó el poder a Nariño. Pero ese primer golpe de Estado de nuestra vida institucional lo da José María Carbonell. Ese pues es un vistazo al país que teníamos en ese momento y del cual hizo su presentación en la parte filosófica y política Armando Martínez. Muchas gracias. 20 instrucciones para ese diputado. O sea, empezamos a participar en política. En segundo lugar, las Cortes de Cádiz le dieron a los niños americanos por primera vez en la historia representación política en Cortes. De modo que la revolución para nosotros empieza en el año 8 y el proceso que vivimos. Pero para nosotros la revolución va por lo menos hasta 1821, quedando en medio un periodo que se ha llamado hoy en día de las primeras repúblicas en plural, porque no hubo una república nacional, que se frustró. Entonces son las primeras repúblicas. Luego vino la restauración monárquica del 16 al 19, y luego vino la consolidación de la revolución con la Carta de Cúcuta, que le dio una nueva dimensión a la nación, gracias a la ambición política del general Bolívar, que unió el virreinato con la capitanía. Un sueño que no duró mucho, pero para nosotros la revolución termina con la Carta de Villa Rosario de Cúcuta. Ese se llama el ciclo revolucionario. Ahora, el ciclo de las independencias es diferente, porque para España no hubo independencias, ocurren en América. Y en América es un proceso muy largo en el tiempo, porque no hubo una independencia americana, hubo muchísimas declaraciones de independencia en el tiempo, siendo la primera la de Caracas y la segunda para nosotros la de Cartagena de Indias, y luego se van pegando las demás. Cundinamarca lo hará en julio de 1813. Y para nosotros las independencias terminarán prácticamente con la batalla de Maracaibo, que es muy importante porque nos dio el mar territorial, porque el comandante de la flota de Cuba firma con Padilla su compromiso de no volver a asomar las narices en el Caribe
Así que ahí nos ganamos el mar continental. Eso termina en el año 23. Para nosotros todo termina en el 23, lo que se llama el proceso de la independencia, porque se ha logrado conquistar Coro, Puerto Cabello, Caracas, Maracaibo, y ya no queda nada, prácticamente. Entonces, para nosotros el ciclo de independencia va de 1811 a 1823, cuando el mar territorial ya pertenece a la República de Colombia. Entonces son diferentes los ciclos. Por supuesto que hay que tener, como usted dice, mucha flexibilidad conceptual, porque eso nos obliga a revisar categorías. Por ejemplo, 1810, dijimos al comienzo, ¿qué ocurrió en 1810? Dijimos reasunción de soberanías por las provincias, o como en España se dice, eclosión juntera. Pero a pesar de que era claro que ese fue el fenómeno, hoy en día se interpreta de otra manera. Como aquí no hubo colonia, sino un dominio por jurisdicción, lo que ocurre en 1810 es una revolución en las jurisdicciones. Es decir, parroquias que dejaron de obedecer la jurisdicción provincial. Cuando, por ejemplo, Girón deja de obedecer a Pamplona, Bucaramanga y Piedecuesta dejan de obedecer a Girón, Sogamoso deja de obedecer a Tunja. Es decir, todo el mundo se levanta con la soberanía reasumida y explotan las jurisdicciones originales. Terminan las jurisdicciones. Ocurrió una revolución en las jurisdicciones cuando Sogamoso dice: es que yo mando a mi propio diputado al Congreso porque yo ya no lo obedezco a la Junta de Tunja. O cuando Bucaramanga y Piedecuesta dicen: yo no lo obedezco más a Girón, me da la gana irme con la Junta de Pamplona. Entonces hubo una revolución jurisdiccional que correspondía a un dominio por jurisdicciones, y hoy se ve mucho mejor desde el punto de vista del dominio por jurisdicción que la simple eclosión juntera, que no daba cuenta de qué es lo que está ocurriendo exactamente en 1810-1812. Ahora, la restauración monárquica lo que hace es restituir las antiguas jurisdicciones y el dominio por jurisdicciones, y todo el mundo regresó a su lugar de origen. Es decir, la villa de Baraflorida, que era la antigua parroquia de Barichara, regresa a ser otra vez parroquia de Barichara. Bucaramanga, que era villa, vuelve a ser parroquia de San Laureano. Todo el mundo se devolvió, pero después de la batalla de Boyacá, todo el mundo regresó al sitio original en que había quedado en 1815. Entonces, claro, eso obliga a repensar con flexibilidad todos esos conceptos universales que aquí son leídos de muchas maneras, pero normalmente el primer informe sobre lo que ocurrió en 1810, que lo hizo Caldas y Camacho, básicamente Camacho dice: esta es la historia de la revolución. José Manuel Restrepo: esta es la historia de la revolución que ocurrió. Y para Restrepo, la revolución ha terminado en el año 21. Es lo que podría contestar. Hay que quitarle al rey la soberanía y dársela a otra figura. Por ejemplo, cuando Lenin dice: todo el poder a los soviets, eso sí es una revolución porque se la quitó al zar. Y cuando aquí dicen: el soberano es la nación y no es Fernando VII, eso sí es una revolución. Si usted quiere dar la revolución, quítele la soberanía al titular de la soberanía. Pero cuando usted hace un motín y se pasa por el fundillo un edicto, usted está gritando: ¡viva el rey! Y lo que no me gusta es el mal gobierno. Ahí no hay ninguna revolución. Claro, la historiografía liberal patriótica santandereana de mis paisanos les encanta decir que es la revolución, que fue la primera revolución del mundo hispánico. Están locos. Fue un motín, sublevación, y los cabecillas los ahorcaron y exhibieron sus miembros por todo el país para que aprendan que no se debe cometer el delito de lesa majestad. Pero es la historiografía liberal ante el siglo XIX en la que creó ese mito de los comuneros y la supuesta revolución. A nadie le pasó por la cabeza separarse del rey de España ni declarar que los comuneros de Socorro eran los soberanos. Eso no cabía en la cabeza. Y al contrario, fueron los abogados santafereños los que apagaron eso, los que apagaron esa motín o sublevación. Entonces no es que últimamente se dice, no, eso se dijo en el siglo XIX por la historiografía liberal, y hoy en día lo repite la historiografía marxista. Pero desde el punto de vista político, eso no fue más que una sublevación
cruelmente apagada por el arzobispo y virrey, luego convertido en virrey, y hay que contar que en 1783 el virrey puso en fila 13.000 comunes del Socorro de rodillas y le dio la confirmación. Obedezcan, mijitos. Eso hay que contar lo que pasó en el 83 en el Socorro. Fueron confirmados 13.000 de rodillas y los más rebeldes terminaron en el Darién, pudriéndose, más los que mataron y los capturaron ellos mismos. Pues mis paisanos de Socorro no me quieren, pero yo no puedo alcahuetear una revolución donde no la hubo. Pero un inicio, una génesis. Nada, eso es una relectura liberal del pasado. Es una relectura liberal del pasado. El doctor Llanos, ¿qué opinaría sobre eso? Disculpe. Exactamente lo mismo. Ah, sí. Buenas. Muy interesante. Un cordial saludo al señor presidente de la Academia del Tolima y un agradecimiento por habernos invitado y estar aquí. Muy interesante, Armando. Muy interesante, Rodrigo, las reflexiones, pero también tiene que ver con los conceptos y las teorías con que se miran las revoluciones. Yo he seguido muy de cerca la obra de Armando y es muy interesante, pero voy a hacer varias preguntas y anotaciones, ¿sí? La primera de 1781, bueno, ese debate, nosotros tuvimos un gran historiador en Tunja que murió hace poco, creo que después o durante la pandemia, Armando Suescún Monroy, que tiene una reflexión de larga duración desde el mundo indígena, pasando por el mestizaje, todo el proceso de la ocupación territorial, hasta llegar a los comuneros y sus conexiones con la Constitución de Tunja de 1811. Recuerda que ahí hay un memorial de agravios del cacique Turmeque muy interesante, que es en esa zona del altiplano un documento muy importante que dentro de la concepción de las historias conectadas, que no son las mismas concepciones de mirar las localidades desconectadas, tiene una visión distinta. Hay unas grandes redes de bases de datos de información histórica, poblacional, etcétera, que están hablando de la revolución continental. Los latinoamericanistas y muchos bolivarianos solo hablan de la revolución latinoamericana. Es un error. La revolución es continental. Si nosotros partimos de la Constitución de 1798 de la Colombia, que redactó Miranda, pero no era Miranda, eran los ilustrados americanos, que es el punto de partida constitucional que echo de menos en muchas de las reflexiones de los constitucionalistas. Ustedes se darán cuenta que la revolución es un movimiento absolutamente continental y eso le cambia totalmente al cambiar el contexto territorial y el contexto temporal, pues cambia totalmente la resignificación del contexto del significado de la revolución. Entonces, hubo los comuneros. Es realmente un movimiento muy tenue y efímero para lo que fueron los alzamientos, por ejemplo, el impacto de Tupac Amaru en todo el continente. Tupac Amaru II. Miren, el trincherón de Paya, en Boyacá, donde empieza la campaña libertadora realmente, es construido para los alzamientos de los indios que venían del sur. ¿Y dónde estamos? ¿Cuántos kilómetros hay pasando Machu Picchu incluso para que hubiera un trincherón allí para protegerse de los alzamientos indígenas que venían del sur? Mírenla, tenemos fotos bellísimas con drones ahora sobre el trincherón de Paya, que es construido por el mismo arquitecto que construyó la muralla de Cartagena. Entonces, hay que conectar en la concepción de las historias conectadas y con las herramientas tecnológicas e informáticas y los grandes archivos, repositorios, Armando sabe mucho de eso,
uno sabe que hoy podemos hacer una recontextualización de esa pequeña revolución de los comuneros, que es el comienzo de una chispa en este territorio. Claro, no sabían ni qué. Es que además hay que tener en cuenta una cosa: el concepto de revolución moderna, que muchos eurocentristas lo ubican en la Revolución Francesa, ¿sí?, no empezó allá. La revolución moderna es un invento americano y no latinoamericano, un invento americano, y no es como muchos marxistas dicen, en las ciudades industriales de Inglaterra. No, fue en los puertos y en los barcos y en los piratas y en todo ese mundo del Caribe donde empieza el concepto de revolución, y luego ahí. Es decir, hay que volver a mirar las cantidades de alzamientos de negros, de palenqueros, de indios, sobre todo los palenques y los alzamientos de negros en el mundo americano y en el mundo norteamericano fueron muy importantes. Entonces, la revolución, para mí, el punto de partida de esa revolución conspira con la revolución de la Colombia, que es la utopía americana. La utopía es el principio de las revoluciones, y por eso hay una constitución utópica de 1798, con 2 incas gobernando el continente, uno fijo en el istmo de Panamá y el otro itinerante. Las historias conectadas son muy importantes, por eso esa primera constitución a mí me parece muy importante y tú no mencionas. Digamos, si miramos cuáles son las repúblicas constitucionales que surgen en el mundo, yo veo Estados Unidos, indudablemente, después de sus constituciones, la Constitución Federal. Luego tendríamos la francesa. Hay 7, 8, dicen que repúblicas y constituciones que hubo en Europa que no florecieron. Haití y las Provincias Unidas de Tunja. Me perdonan el clima frío de Tunja y esos personajes de Tunja que, si ustedes miran la historia constitucional, fueron verdaderos adalides de las constituciones. La Constitución de las Provincias Unidas, no sé, Armando, que es la pregunta, ¿qué función te merece? Porque sería Federal de Estados Unidos, Revolución Francesa, Haití y Tunja. Dicen que Caracas, 9 de diciembre, Caracas 26 de diciembre, si nos vamos por una línea del tiempo. Pero las revoluciones y las constituciones son procesos. Pueden empezar con vive el rey, muere el mal gobierno, como una estrategia para no recibir los rayos y centellas del gobierno colonial, pero pueden ser estrategias, pueden ser madureces mentales de los revolucionarios aledaños a Santa Fe. Entonces, el movimiento comunero cambia del primer grito en el Socorro a lo que termina siendo, y termina siendo una semilla que muy seguramente se expandió y repercutió en lo que va a pasar en 1819. Tiene razón, a mí me parece muy importante la Carta Fundamental de Colombia de 1819, sería la gran república que se piensa fundar. Pero ¿por qué se llama Colombia? Y ahí es donde no conectamos, porque la utopía se llamaba Colombia, la Constitución continental. ¿Y por qué abarca todos esos territorios? Dijiste, Rodrigo, que la república más grande era una de las repúblicas más grandes, la cuarta, y era vista por muchos diplomáticos europeos como la gran potencia que iba a surgir en América. Por eso la destruyeron, por eso la doctrina Monroe. Mañana hablaremos de eso. Entonces, Armando y Rodrigo, yo quisiera la visión de ustedes sobre esa conexión. ¿Y por qué se llama Colombia? Porque es lo que quedó de la utopía llamada Colombia de 1798. Entonces, ¿cuál es la visión y la conexión que puede haber entre
la ley fundamental de Colombia, la Constitución del 21 y los sucesos de esa revolución de la cual tú hablas. Me permiten una licencia para reforzar un poco la línea argumental de Javier. Con el motivo de la exposición de la Humboldtiana de Alberto Gómez, tuvimos oportunidad de poner acá en el auditorio un dato que lamentablemente pues no ha sido... Era una manera de darle una singularidad a lo que los ingleses estaban llamando la Revolución Atlántica. Ellos dijeron, en medio de la Revolución Atlántica, y hablaban de la Revolución Atlántica como una manera, como una época histórica en la cual a los reyes les quitaron la soberanía, básicamente durante el periodo napoleónico, y se los pasaron a las naciones, caso Francia, Bélgica. Entonces se hablaba de la Revolución Atlántica como el momento histórico en el cual los reyes perdieron la soberanía y pasaron a los cuerpos de nación, inspirados en el modelo francés. Ellos dijeron, hay que reconocer en ese proceso atlántico una singular revolución hispana que ocurrió a ambos lados del océano en simultáneo. Es decir, ustedes no pueden hablar de la revolución americana sin ver al mismo tiempo la revolución que ocurría en España, porque de algún modo lo que está ocurriendo entre 1808 y el 10 en Hispanoamérica tiene un antecedente en la España de 1808. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, primer movimiento que se hizo acá. ¿Cuál fue el modelo de la Junta de Gobierno? Las juntas hispanas, cuando empezó la resistencia contra José I. Es más, el concepto de Junta de Gobierno lo crea Fernando VII cuando va a Bayona y crea una Junta de Gobierno para que su tío se ponga al frente. Entonces, ese concepto de Junta de Gobierno no existía en España, existía la regencia. La Junta de Gobierno se alimenta de Fernando VII mientras va a Bayona y se la entrega a su tío. Y ese concepto sonó muy bonito en América, pero primero se hicieron las juntas de gobierno tumultuarias en la península, cuando empezó la rebelión contra la invasión francesa, y fue copiada en América. Entonces, ahora, los procesos de representación en Cortes de Cádiz es general. Entonces, cuando yo hablo de revolución, es un concepto político, y me refiero a la revolución hispana, que va más allá del continente americano. No se entiende sin la revolución a ambos lados del océano. El proceso de revolución, vamos a llevarlo de 1808, y en nuestro caso a 1821, donde ya la Carta de Villa del Rosario consolida el paso a un Estado Nacional del régimen popular representativo. Muy bien. Pero en ese proceso, la segunda cosa que tengo que decir es que en el caso nuestro, el proceso de pasar de la revolución a la independencia y la independencia de un Estado nacional fue fallido durante la década de 1810, porque ninguna junta provincial quiso ceder la soberanía en favor de un Congreso Nacional que al ser soberano hubiera dado una constitución. Aquí falló. En Venezuela funcionó y fue la primera constitución nacional del continente, pero las tropas leales al rey la acabaron. Muy bien. Por lo tanto, la auténtica independencia se da con la ley fundamental de 1819 de Colombia, hecha en Villa Rosario. Pero hay que ver que hay una sucesión de actores. Los actores de 1781, que son campesinos, no son los actores de 1810. 1810 son abogados. Y esos abogados hacen unas declaraciones de méritos y servicios para que el rey los recompense, en donde dicen lo siguiente: es que nosotros le salvamos al rey sus caudales en 1781. Lo cargamos los baúles con la plata para que no la robaran las chusmas de campesinos. Entonces hay una ruptura entre las dos generaciones, pero los liberales de 1860, 70 y 80 son los que inventan una continuidad historiográfica. Soledad Costa de Samper, en su gran novela Galán el Comunero, y todos esos liberales
y sean folletines para el público, ellos inventaron la conexión, es decir, argumentación en favor de la revolución, pero eso se da a posteriori, por otra generación posterior. Bueno, eso me permite aclarar un poco. Como no hubo constitución nacional, hubo múltiples constituciones provinciales y hubo muchísimos colegios electorales y constituyentes, pero cada colegio electoral y constituyente creó un estado provincial autónomo, de modo que lo que hicieron en Villa de Leyva fue un acta de federación. Esa no es una constitución, es quién se quiere afiliar a esta acta de federación, y esa acta de federación no es una constitución nacional, es una propuesta de quién se quiere afiliar a estas reglas, que es diferente al acta, a la constitución de Cundinamarca que se jaló a Mariquita y a Neiva y los llanos. Pero el estado de Cundinamarca es un cachito, como el estado de Antioquia, Socorro, Tunja, Mariquita, Neiva, y eso no da un estado nacional porque se perdió el tiempo. El tiempo lo recupera la siguiente generación, la de los libertadores. Ahora, el problema es que los libertadores son granadinos, son venezolanos y son distintos. Y les voy a contar una curiosidad. Cuando yo miré la mapoteca venezolana, descubrí una cosa maravillosa. Nosotros los granadinos, cuando vemos un mapa, siempre el norte está arriba y siempre el mar nos queda, siempre el mar lo encontramos arriba. O sea, nosotros somos unos montañeros.